Hola de nuevo, hermanos. Bendiciones y bienvenidos, bienvenidas una vez más a este estudio de la primera carta de Pedro que estamos realizando a través de este espacio y que pues dedicamos los días lunes y martes en la noche para meditar, reflexionar y profundizar. Retomando de lo que vimos el día de ayer, analizamos el versículo 10, ¿verdad? Eh, Continuando con la lista que hizo Pedro en estos versículos 9 y 10 acerca de estas descripciones, estas características que poseen, que poseemos, más bien, quienes hemos recibido la misericordia de Dios. Ayer entonces hablábamos de esto, ¿verdad? No éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios por esa misericordia que hemos recibido. Ya con esto, entonces, pues digamos que hemos visto todos los adjetivos, las cualidades, las descripciones que Pedro hace del pueblo de Dios, de la iglesia, en estos dos versículos. Ahora sí vamos a retomar una frase que dejamos por ahí, porque, eh, y ya lo hemos hablado antes en este estudio de Pedro, pero creo que es bueno retomarlo un poco. Dios nos bendice, Dios nos ha salvado, nos ha reconciliado, nos ha dado identidad, propósito, vida eterna, por mencionar de toda la lista que hay, una buena lista que Pedro hace desde el capítulo 1. Y lo hace totalmente de forma incondicional, por pura gracia y misericordia suya. Sin embargo, se espera de nuestra parte que haya una respuesta a dicha gracia y misericordia. No como para pagarle, no es como que Dios diga, vean, yo los voy a salvar, los voy a hacer mis hijos, les voy a dar propósito, les voy a dar vida eterna, pero a cambio ustedes me tienen que pagar esto y esto. No, porque si no ya no sería por gracia, sería como un salario, dice ahí Pablo en Romanos 4. Creo que 4:3, 4:5 por ahí, que cuando se trata de dar y dar, no es gracia, es un pago. Entonces, Dios hizo esto y todo lo hizo de forma completamente incondicional, lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo, toda la obra de redención en Cristo lo tenía planificada desde antes de que el ser humano existiera. Eh, Tomando una frase de aquí, este comentario dice que Dios ha provisto de su caleidoscopio de privilegios espirituales. No sé si saben lo que es un caleidoscopio. Es como, digamos que es como un instrumento que tiene una gran cantidad de espejos que cuando los atraviesa la luz, descompone la luz en los colores del arco iris. Digamos que la luz blanca, la luz que recibimos normalmente, la descomponen los elementos, en los colores que la componen. Entonces es una forma, pues, metafórica de decir que así es la forma en la que Dios nos ha bendecido. Digamos que Dios nos ha bendecido por medio de Cristo, pero en ese caleidoscopio se ramifica en una cantidad inmensa de privilegios espirituales. Entonces, la primera tarea que tenemos nosotros es saber cuáles son esos privilegios. Es quizás lo primero lo que deberíamos ocuparnos una vez que hemos sido salvos en Cristo y que pues hemos aceptado la salvación en Jesús y que lo hemos exteriorizado públicamente por medio del bautismo. Quizás sería la primera tarea que deberíamos dedicarnos, que se debería dedicar cada nuevo creyente, conocer esos privilegios especiales que tiene en Cristo, de los que ya pues hemos hablado y hemos estudiado bastante en este estudio de Pedro. Porque quien entiende, aunque sea, le queda una idea de qué son esos privilegios, inevitablemente va a surgir de su corazón la pregunta,
¿Y cómo respondo yo a esto? ¿Y cómo puedo yo demostrar mi agradecimiento ante tal clase de bendición? ¿Verdad? Si ya de por sí lo hablamos en un contexto, digamos, entre nosotros, entre personas, y alguien, qué sé yo, llega un día y me da un regalo, no sé, por ejemplo, viene alguien y me da un, una bolsa de víveres, así de la nada, naturalmente surge el decir, mínimo decir gracias. Pero por supuesto que también surge una disposición a, de alguna manera, responder a ello, dándole algo, no sé, mínimo invitándola a comer un café o algo, lo que sea, ¿verdad? Está en nuestra naturaleza demostrar agradecimiento cuando hemos sido bendecidos y entre mayor sea la bendición y el privilegio recibido, mayor es la motivación por querer responder a ello, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de la clase de privilegios espirituales que hemos recibido en Cristo, pues por supuesto que eso lo que va a provocar en nosotros, en la medida en que entendamos lo que hemos recibido, lo que va a provocar en nosotros es querer responder a ello. Y aquí, por lo menos Pedro únicamente se enfoca en una forma de responder a esa gracia, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. La frase que nos faltaba ahí en Primera de Pedro 2:9. Pero sí quisiera que eso quede claro antes de analizar esta frase en sí. Ahí es donde radica la importancia de entender el privilegio recibido, la gracia recibida, los beneficios, la palabra que queramos utilizar, las bendiciones espirituales. Pablo hace también una lista de bendiciones ahí en Efesios 1 del 3 al 18 me parece por ahí, que como les digo, debería ser una tarea no solo para los nuevos conversos, debería ser una tarea diaria para nosotros, porque podemos tener años de haber estudiado la escritura y estar en una iglesia, pero vivimos en un entorno que nos hace olvidar esas cosas. Por eso es tan indispensable estarlo recordando y por eso yo siempre les felicito de que aprovechen estos espacios, porque son parte, tienen parte de ese propósito. Por supuesto, primero yo, créanme que yo soy el primer privilegiado, primer beneficiado de estos estudios porque me ayuda también a repasar a mí, tener presente estas bendiciones y también con el propósito de brindarles ese recurso a ustedes ahí donde se encuentran para que en medio de las ocupaciones del día a día, las tentaciones, las frustraciones, los enojos, los afanes, podamos hacer el ejercicio de estar recordando estos privilegios, para que entre más claros y más significativos sean para nosotros esos privilegios espirituales en Cristo, más sea la motivación de responder a ello. ¿De qué manera? Bueno, Pedro menciona esta, ¿verdad? De anunciar las virtudes de aquel, pero hay muchas otras formas, o un desglose, digamos, de cómo responder a ello. Una tiene que ser la búsqueda de la santidad. Inevitablemente vamos a querer ser santos como nuestro Dios es santo, tomando las palabras de Pedro que vimos en el capítulo 1. Inevitablemente vamos a querer ser reflejo de Jesús en este mundo, vamos a querer de verdad vivir como discípulos de Jesús. Y no solo vamos a querer estar a sus pies y aprender todo lo que podamos de Él, sino también vamos a querer ser reflejo de Él en este mundo, un reflejo de amor, de compasión, de misericordia. Y también inevitablemente vamos a querer llenarnos la boca de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Lo que dice Pedro aquí. Vamos a desear hablar de las virtudes de aquel. Tomando otra ilustración, cuando uno está así bien enamorado, ¿verdad?
especialmente en esa primera etapa, en esos primeros momentos en que uno lo conoce a esa persona y uno lo que quiere es solo hablar de esa persona y cuando le preguntan, ah, usted está conociendo a este muchacho, esta muchacha, a esta persona, ay, sí, vieras que es así y es asá, me encanta, ¿por qué es esto? ¿Por qué hace esto otro? ¿Verdad? Hay como un anhelo de hablar de esa persona, de que todo el mundo sepa quién es. Pues haciendo un paralelo, más o menos es lo que se espera de nosotros cuando entendemos los privilegios espirituales que tenemos en Cristo, que queramos hablar de ello, ¿de acuerdo? Así que ahí es donde está la motivación para querer hacer esto. Entremos ahora sí al texto. Dice, bueno, la palabra anunciar, anunciéis, dice que viene de una palabra griega que puede significar publicar o divulgar. Y puede ser en el sentido de decir algo que de otro modo sería desconocido. O sea, cuando yo voy a anunciar es porque yo voy a decir algo que la gente no sabe, que yo les estoy revelando algo que esas personas de otra manera no podrían conocer. Y creo que queda claro, creo que tenemos muy claro que aquello que la gente desconoce en cuanto a Cristo, pues efectivamente tiene que ver con sus virtudes. Algo interesante aquí de la palabra virtudes es que dice aquí que en el griego esa palabra se puede traducir no tanto como cualidades, en este caso atributos de Dios, atributos divinos, sino más bien como actos, actos poderosos, actos heroicos. Entonces es interesante porque no estamos diciendo que nosotros no vayamos a hablar y decir es que Dios es amoroso, es que Dios es compasivo, es que Dios es todopoderoso, es que Dios es eterno, es que Dios es justo, porque no, obviamente va a ser parte de lo que nosotros vamos a hablar de Él. Pero algo también que va a ser significativo en lo que vamos a anunciar de Él son sus obras, y una en especial, su obra de redención, ese acto heroico y poderoso que llevó a cabo en la cruz por mí, por usted y por todos los salvos en Cristo. Él es nuestro héroe, porque Él hizo lo que nosotros no podíamos. Él fue y nos rescató cuando menos posibilidades teníamos de ser salvos. Y si notan, eso justamente es lo que notamos en la iglesia primitiva en Hechos. Por ejemplo, ahí en Hechos 1:8, de hecho vamos a repasar algunos textos, así que eh, permítanme, voy a compartirles aquí para que veamos algunos textos relevantes de ese tema. Que permítanme, no, este no es, este es el correo, ya les muestro. Ajá, este es, eh, bueno, el software Logos, que yo lo uso en la versión web, pero también está la aplicación de teléfono y está la aplicación de computadora. Vamos a leer entonces aquí Hechos 1. Hechos 1 y vamos a ubicarnos aquí en versículos 6 al 8. Nada más para tener presente el contexto, aquí Jesús está diciendo sus últimas palabras a los discípulos antes de ascender, antes de ir al cielo. Y bueno, igual versículo 6 podemos omitirlo porque
la pregunta que le hacen a Jesús en cuanto a que si va a devolverle a Israel el reino en este tiempo. O sea, en este punto todavía ellos tenían el concepto del pueblo de Dios terrenal, como hemos hablado. Jesús les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero aquí es donde está el punto principal por el cual quería leer este texto. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán, aquí está el punto más clave todavía, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo, de hecho, es posible, se puede considerar como el bosquejo de todo el libro de Hechos, porque efectivamente esto es lo que narra, cómo los creyentes fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la palabra que más quiero destacar aquí es testigos. Esta palabra, déjame ver, la estoy poniéndolo de nuevo en la Reina Valera del 60. Esta palabra testigos, no sé si pueden ver aquí a su derecha, está la información de la palabra, dice que viene del griego martus, del cual se puede traducir como mártir también. ¿Qué es un mártir? Bueno, un mártir es aquel que está incluso dispuesto a morir por su fe con tal de dar testimonio, o sea, actuar como testigo. Por eso es que son sinónimos, deberían ser sinónimos siempre para nosotros, un mártir a un testigo. Eso es lo que distingue a los creyentes del primer siglo. Eso es lo que describe a la iglesia primitiva, que ellos actuaban como testigos y lo hicieron donde quiera que fueran. Empezaron en Jerusalén, luego cuando empezó la persecución de Saulo ahí en el capítulo 8 y empiezan a trasladarse a otras zonas y llegan a dar testimonio donde quiera que llegaban. Y así se fue extendiendo más allá de Judea, más allá de Samaria, hasta llegar a lo último de la tierra. Razón por la cual nosotros hoy tenemos el Evangelio, ¿verdad? Lo que quiero destacar con esto es que este ser testigos podemos decir que es un sinónimo de lo que Pedro nos está diciendo ahí, de dar testimonio, de más bien anunciar las virtudes de aquel. Esto, anunciar los hechos maravillosos de aquel, es lo mismo, dar testimonio. Pero como he dicho desde el principio de esta clase, es indispensable que nosotros entendamos, es indispensable que nosotros mismos tengamos claro y tengamos presente de qué estamos dando testimonio. Para ellos, para los primeros cristianos, era algo fundamental, o sea, era parte del inevitable de su vida, que incluso si les tocaba morir, lo hacían, pero no iban a negar algo de lo que estaban convencidos. Ellos estaban convencidos que Jesús era y es Dios. Ellos estaban convencidos de que eran salvos, de que eran hijos de Dios, de que la eternidad ya les pertenecía en Cristo. Si no hubieran estado convencidos de ello, no hubieran estado dispuestos a ir a la muerte, no hubieran muerto por una mentira. Definitivamente ellos se tomaban muy en serio esto de anunciar las virtudes de aquel, porque de verdad estaban convencidos de ello. Entonces, de nuevo, con esto quiero recalcar que la importancia de este ejercicio, de estar recordando y tener plena convicción de lo que hemos recibido, de lo que somos, de lo que tenemos, porque esa es la motivación para ir hasta las últimas consecuencias. Otro aspecto importante es que este anunciar
No lo limitemos a pensar de que es un anunciar de solo el que pasa al frente a dar una prédica, una clase, o el que solo va de casa en casa evangelizando, o aquel que se para en en un parque central ahí con un megáfono. Ese anunciar no está limitado solo de esa forma más pública. Uno lo anuncia hasta con la propia vida. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante aquí en Primera de Pedro, en los versículos que siguen del 11 en adelante. Pero por el momento adelanto eso. Nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó por medio de nuestra propia vida, por medio de nuestras actitudes, por medio de la forma en que tratamos a los que nos rodean, por la forma en cómo administramos nuestros recursos, el dinero, cómo tratamos a la familia, cómo interactuamos con los mismos inconversos, cómo se evidencia que efectivamente nuestro estilo de vida no es el mismo de los inconversos. Todo eso es anuncio, porque si un inconverso viene y conoce mi vida, ojalá de esos con los que uno comparte de gran cantidad del tiempo de la semana porque estudiamos o trabajamos con ellos. Y si ese inconverso no nota que hay una diferencia en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vivir, en la manera como él vive, ¿de quién habla eso? En primer lugar, habla de mí, pero lo peor es que habla del Dios al que se supone que yo adoro. Por eso es que también Pablo dijo ahí en Romanos 2, creo que era 24 25 que dice que por su culpa el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, porque profesaban una cosa y en realidad su vida era totalmente otra. Profesaban un Dios de amor y eran los menos amorosos. Profesaban un Dios compasivo y eran los menos misericordiosos. Porque es que, como he recalcado, cuando uno sabe quién es el Dios que lo ha salvado, lo que más desea es reflejarlo también. Aquí también creo que un texto valioso puede ser, también vamos a leerlo, Primera de Timoteo 1:12. Voy a compartírselos también para que veamos cómo el mismo Pablo entendía el privilegio de anunciar las virtudes de aquel y no únicamente como un predicador o como un evangelista. Primera de Timoteo 1:12, que dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo entendía el privilegio enorme que había recibido de haber sido salvo, a pesar del pasado que tenía, a pesar de la clase de abominaciones que había cometido en su propia obstinación, rebeldía y orgullo. Y él mismo dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. O sea, si no fuera por Dios y su gracia y misericordia abundante, él no podría estar donde está.
Esa era la motivación de Pablo, que él siendo el primero de los pecadores, porque así se consideraba, Cristo Jesús vino a salvarlo. Cristo Jesús le dio misericordia, la misericordia lo alcanzó. Así que el ministerio que él realiza lo hace con gusto, lo hace con profundo orgullo, porque es un ministerio recibido por pura gracia de Dios. Así que decirle a Pablo, Pablo, ¿usted quiere anunciar las virtudes de Dios? Pues toda mi vida lo anuncia. Por supuesto, yo quiero que todas las áreas de mi vida, todo lo que yo soy, anuncie las virtudes de aquel, porque lo que he recibido es inmenso, es incalculable. Dice aquí en este otro comentario que Dios elija pecadores indignos como representantes suyos y los use para atraer hacia sí a otros pecadores. Es un privilegio más allá de toda expectativa. Y para ir cerrando, hermanos, hermanas, nosotros anunciamos las virtudes de aquel, queramos o no queramos, porque como dije, se nota, se evidencia, se deja ver hasta en lo que nosotros inconscientemente reflejamos. No hay manera de que no se note. Por eso es tan indispensable dedicarnos a que lo que hemos recibido, todos estos privilegios, que de verdad nos impacten. Porque entre más nos impacten, más van a cambiar nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Y más vamos a reflejar de forma natural que de verdad el Señor nos impacta. Así que seamos o no buenos para predicar o para ir con un megáfono, de igual forma la tarea es de cada uno de nosotros. Pero si sabemos lo que hemos recibido, yo creo que ninguno de nosotros va a querer poner un pero a anunciarlo, sea públicamente, o sea persona a persona, o sea por medio de la conducta, de la forma que sea, vamos a sentirnos honrados de anunciar sus virtudes. ¿De acuerdo? Oremos. Amado Padre, de nuevo te agradecemos, Señor y Dios, porque estamos ante ti únicamente por gracia tuya y podemos anunciar tus virtudes porque nosotros mismos hemos sido privilegiados y honrados con ellas. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de estas cosas para que de verdad nos conmuevan, causen agradecimiento, admiración y devoción hacia ti. Gracias te damos, Señor, y hemos orado en Cristo. Amén. Agradezco su compañía, hermanos, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muy buenas noches.